Dice nuestra compañera en el río que va a venir días de mucho calor y bueno, mientras estos días de lluvia nos vienen muy bien porque no salimos a regar. Pues no riego como ha llovido, pero no nos podemos confiar con los riegos. Buenos días, Ángel Agudo Medina. Buenos días, Julia. Sí que es verdad. Que comer y comer todos los días, ¿eh? Al verano puro y duro. Y los riegos, sabes que juegan un papel muy importante para el cuidado de nuestras plantas, puesto que es un factor determinante para valorar si nuestra planta va bien o va mal. Con lo cual, vamos a decir, Julia, riego depende de muchos factores. De ahí que muchas veces me dé rabia cuando vas a algunos sitios y te dicen, preguntas cada cuánto tiempo tengo que regar la planta y te dicen 2 veces a la semana, sin tener en cuenta todos esos factores como es clima, suelo, especie de la planta, estado de la planta, volumen de la maceta, tipo de maceta. No es lo mismo una maceta de barro que una maceta de plástico. El plástico retiene más la humedad que el barro, que es más poroso. No es lo mismo un volumen de una maceta de 2 litros que un volumen de una maceta de 4. No es lo mismo una exposición de 8 horas al sol que 4 horas al sol. No es lo mismo una planta ¿Eso que hago yo? Que yo como riego, yo cuento. Digo, pues voy a contar a esta planta hasta 40. A esta le cuento pues hasta está. 60. Siempre y cuando... Lo que tenemos que tener claro ahí, Julia, es... Lo que tenemos que tener claro ahí, Julia, es que siempre, o sea, que es imposible que nos digan que tenemos que regar nuestra planta. Pero yo veo muy difícil saber cuánta agua necesita cada planta. Pero no es difícil, es simplemente hurgar en la tierra con un palito, meter los deditos, ver antes de regar hay que tantear cada planta. Mira, Julia, yo te puedo decir, esta planta necesita riegos moderados dejando de secar el sustrato entre riegos. Eso lo sabes tú que eres la enciclopedia. Sí, pero eso siempre lo decimos. Ahora viene el problema. ¿Cuánto tiempo transcurre en mi planta hasta que yo riego y ese agua del sustrato se pierde? Es que depende. Porque dependemos de temperatura. Es muy difícil. Claro, pero es que para eso estamos... Pero a nosotros nos gusta que nos digan, hay que regar cada 2 días... Claro, pero es que si te digo regar cada 2 días, me lo pongo fácil, te lo pongo fácil, pero al final me estoy equivocando yo y te estoy equivocando a ti, y sabes que no es mi idea. Que cada planta tiene unas necesidades hídricas y ya está. Una hortensia, riegos abundantes, sin dejar de secar el sustrato. Es fácil, porque cuando veamos que las capitas de arriba se van secando, hacemos ese riego. En los cactus, suculentas, que dejamos de secar el sustrato completamente, hacemos esas pruebas y cuando veamos que el sustrato está seco completamente es cuando regamos. Hay que recordar, Julia, que vamos a explicar. El agua que entra en nuestra planta, que es absorbida por las raíces, se pierde por evaporación del suelo. El suelo tiene la capacidad de retener y de evaporar ese agua. Y otro agua se pierde por transpiración de la planta. Es la evaporación con la transpiración sumado hace la evapotranspiración, que más o menos podemos decir en normas generales que podemos perder un 25% de ese agua que regamos. Es muy importante regar siempre por las mañanas, hidratar nuestra planta por las mañanas, puesto que si regamos por las noches dejamos un exceso... Yo te regué a las 4 de la tarde, me acuerdo de ti, digo, pues eso muy mal, ahí te tendría que echar la charla. Pero es que me venía bien a esa hora. Claro, pues ahí hay que hacer un esfuercito y por la mañanita poner Pero a las 4:30, así con todo el solanero. Incluso también, Julia, muchas veces nos complicamos porque esos sistemas de riego por goteo, que ya hemos hablado otras veces, al final es un riego muy localizado a pie de raíz, que es un riego ideal para regar nuestras plantas. Y tenemos que estar ahí pendiente de regar. La manguera. Y aparte ese riego lo podemos instalar en el grifo, dejando el grifo auxiliar de casa y otra salida para ese programador, con lo cual no nos perjudica en el grifo que tenemos en casa. Pero sobre todo hay que valorar los sustratos antes de regar nuestras plantas. Si lo hacemos por eso de 2 veces a la semana, 3 veces, porque yo te pongo el ejemplo de clientas que, por ejemplo, mira, te voy a enseñar, Julia, mira, una sanseviera, ¿vale? Que es una planta muy común. Esa es la lengua de suegra, ¿no? Que mucha gente te dice, por ahí hay que regarla. Esa es la lengua de suegra. Claro, hay que regarla cada 15 días, mira. Aquí lo vemos marroncito. A partir de aquí aprecias otro color. Espérate que lo vamos a ver bien. Ahora no lo va a aquí enseñar. Apreciamos un color marroncito. Y aquí en los 2 dedos últimos. O sea, aquí está mojado y aquí está más seco. Ahí está. Dejamos de que se pierda esta agüita. Pero yo eso no lo veo cuando la riego. Pero sí, metiendo un palito, sí que lo vas a ver muy bien porque te va a salir la tierra pegada. ¿Hasta dónde meto el palo? Nada, hasta el final. Un palito finito. Un lápiz. Hurgando con el dedo también nos va a decir la humedad. Pero es aconsejable. O si la tenemos en una maceta como esta, Julia. Yo toco así y yo no sé nada. No, pero tú tocas aquí y eso te va a llevar al error.
Ese es el error, claro, Ya. que cuando regamos plantas de interior o plantas de exterior, sobre todo las de exterior en esta época, tenemos que tener en cuenta que la capita de arriba se nos va a secar rápido. Pero si hurgamos dentro, vemos que hay una humedad. Ya. Eh, ¿Esta habría que regalar o no? Esta planta yo ahora mismo no la regaría todavía. Hay que dejarla que se pierda esa O agüita. sea, hasta que se seque entero. Ahí está. Hay gente, Julia, que mira, en esta Esta la podemos mira, tener en un cuarto de baño, por ejemplo. sí, Las he mira, visto yo esta, mucho que esta llevan. misma maceta que tenemos es distinta a esta maceta que la ves más pequeñita, ¿vale? Sí, ¿verdad? Si yo tengo que regar 2 veces por semana esta planta y 2 veces esta, hay algo que no me cuadra. O sea, está claro que porque a tendré que volúmenes más grandes, Más riego. Menos riego, Ah. retiene más la humedad. Es verdad. Claro, cuesta más en salir, claro. Entonces, lo de 2 veces por semana. 14 nos ha colado siempre. Eva, De hecho, yo botánica. jamás te diría que tienes que regar 2 veces por semana. Siempre me basaría por algo más tangible de tocar el sustrato y valorar o visualizar un poco cómo se encuentran las capas, el color de esa O sea, tierra. tú dices que tendríamos que meter el palito en todas El palito las macetas. o ir hurgando, porque estoy seguro que cuando tú lo hagas eso durante... No, pero que yo cojo y meto el dedo. Cuando Ustedes tú- preparen las llamadas que luego dicen, ay, que no me han cogido el teléfono. Venga, vayan llamando 925 28 77 91 660 37 39 30 y nos mandan el WhatsApp si prefieren ustedes o si no, nos llaman por teléfono y les contestamos para poder atenderles. Yo hago esto. Y ves que está húmedo. Veo húmedo, sí. Pues ahora esa no la regamos, claro, Esa no la riego. lógicamente. Hasta que esté seca total. No. Una vez se secó. Claro, Se secó. pero ahí hay que... Mira, ahí Julia te puede decir. Hay que dejar de secar la tierra completamente. Hay que dejar perder las capas de arriba. Las capitas de arriba son como perder 4 o 5 deditos del sustrato. Es muy difícil. O la hortensia, por ejemplo, que nos pide riegos más abundantes. Esta tiene que ser no que cuando la tie- toque tiene que estar siempre húmeda. Tiene que estar siempre húmeda. ¿Vale? O sea, húmeda. Podemos dejar esa capita de arriba que se nos seque, que es Húmeda. normal, pero hay que ir renovando riegos regulares para mantener esa humedad, puesto que es una planta que nos pide agua. Pero que eso nadie te lo va a poder decir cada los días que son cuando tú Ya. debes regar tu planta, porque depende de muchos factores. Pero que luego también hay que tener en cuenta, eso es verdad, que hay algunas plantas que dentro de un mismo espacio, pues a una les da más el sol que a otras. Claro, Siempre. eso también es importante. La evaporación, la pues transpiración es de lo que la has contado planta antes es de- mayor. Es que hay muchísimos factores. Además, las características más relevantes de un suelo, podemos hablar de profundidad. Mira, aquí tienes dos distintas. Mira, Vamos a enseñarlas. podemos enseñar, mira. Venga. Vamos a enseñar los cepellones. Mira, aquí vemos un cepellón para que vean lo que hace una planta que está bien regada por capilaridad, colocando el agua en un platito, en una bandejita, Esa está bien siempre regada. quitando el agua del platito. Mira, el agua vemos el color negro, ¿vale? Y vemos el color más clarito de esta, ¿vale? ¿Cuándo le quitamos el agua? El agua del platito transcurrido un tiempo, unos 15, 20 minutitos, cuando veamos que nuestra planta O sea, ya no ha sido 3 o bien 4 regada. días después. Nada, 3 o 4 días después ya sabes lo que viene con el platito. El problema de enfermedades fúngicas, tenemos que empezar a tratar, etcétera. Con todo esto, Julia, lo que podemos resumir es, cuando nos digan que hay que regar X veces sin tener en cuenta todos esos factores que se nos escapan, no podemos hacerlo bien porque esos factores son los determinantes del riego. Entonces, y cuando tenemos un suelo en casa, que es importante que lo digamos, hay que tener en cuenta las características más relevantes de nuestro suelo, que es profundidad, pedregosidad, textura, estructura, porosidad y permeabilidad. Es decir, tenemos que las conocer 7 Ps. nuestros suelos porque, Esas son las 7 Ps, porque dentro de, A ver, otra vez, dilo. dentro de nuestro suelo, profundidad, pedregosidad, textura, estructura, porosidad y permeabilidad. ¿Vale? Todo eso son las estructuras más relevantes de van a hacer nuestro luego un suelo. esquema y te lo van a Es colocar decir, todo eso. dependiendo de nuestro suelo, vamos a depender también, es un factor muy determinante para nuestro riego. Y también, es decir, de nuestros sustratos. Dependiendo del sustrato que utilicemos, sustratos más ligeros, sustratos que sean más, que se enchargue más el agua o que retenga más la humedad, nos van a pedir menos riego, lógicamente. Con lo cual, Lo que aprendo yo hoy, y aprendemos, ¿verdad?, todos en nuestra casa, es que el riego tiene que ser personalizado. Siempre que no vale salir a valorar. regar, a la voy a regar. siempre valorar. Pero es que menudo marrón le cae a la vecina que le deja las Nada, plantas. nada, mira, estoy seguro, Julia, que cuando tú cojas y hagas esa prueba durante los primeros 15 días, al final tú misma vas a determinar cuándo se ha secado tu sustrato O completamente. sea, que al final terminas conociéndolas. Claro, ¿cuándo se ha secado tu sustrato completamente? Cuando esas 2 capitas de arriba de la hortensia se secan para irlas a regar. Eso es ir valorando un poco y estando pendiente de visualizar o Y si no, pues no tocar. tengas platas. Y si no, pues estate todos los miércoles aquí, estando contigo, que te lo contamos todo para que tus Si las plantas tenemos, estén hay perfectas. que cuidarlas. Mira, ya tenemos llamadas. Ángel. Ángel nos llama desde Consuegra. Ella tiene un ciclamen sin hojas.
La pregunta que nos hace es, ¿mantener húmedo el sustrato o lo deja secar? Ciclamen, ¿teníamos uno por ahí? No, ciclamen no. No Julia, está estamos llegando a la época final Sí, del que ya ciclamen. no es época. El ciclamen entra en un periodo de letargo en el cual ahora pierde la parte aérea, volviendo a te brotar comes luego las con el tortugas. descenso de temperaturas. Con lo cual ahora hacemos riegos más regulares, ¿vale? Porque pierde la actividad, que también es importante, dependiendo del estado en que se encuentre nuestra planta, nos va a pedir unos riegos mayores o menores, con lo cual es que hay muchos factores. En el caso del ciclamen, lo que hacemos es dejamos de secar esas capitas de arriba, vamos haciendo unos riegos regulares, pero sin encharcar, puesto que es un bulbo que no tiene actividad. Vamos con Paquita. Paquita nos llama desde Cuenca. Paquita tiene un limonero. Ella dice que el limonero le echa flor, pero luego se le cae. Y no hay limones. Cuando tenemos ese problema, Julia, me gusta recurrir muchas veces a un bioestimulante, a esos aminoácidos que contrarrestan esos estrés provocados en la planta por varios motivos. Con lo cual, cuando tenemos estrés de nos tira la flor, nos tira fruto y tal, utilizamos aminoácidos para contrarrestarlo. Pues a por los aminoácidos. Es como un complemento de magnesio, que nos lo decía además ayer nuestro fisioterapeuta. Siempre es importante. Todos tenemos que complementarnos ahora cuando llega estas temperaturas altas y hidratarnos. Más preguntas que tenemos ahí. Hay un WhatsApp que nos manda nuestra amiga Mary y nos hace esta pregunta. A esta planta se le secan las hojas. ¿Qué le puede hacer? ¿Qué le puede pasar? Problema que tenemos ahí, Julia, probablemente tengamos algún hongo interno, esa necrosis que nos hace, probablemente sea por ese hongo que tenemos en la raíz. Debemos de tratar con un fungicida, tratamiento de intervalo de 15 días y valoramos el estado de la planta. Es muy importante este año también los fungicidas, Julia, por estas temperaturas que hemos tenido de cambios, de descensos, etcétera. María Teresa nos llama desde Covisa, en Toledo. Ella tiene un hibiscus y al hibiscus se le caen las hojas. Entonces, claro, dice, a ver qué hago yo con mi hibiscus. Vale, cuando se nos caen las hojas, muchas veces esas hojas se nos caen por el exceso o defecto de agua. Es decir, hay que recordar que el agua es el encargado. Te pongo un ejemplo, El Julia. agua es para lo bueno y para lo malo. Te pongo un ejemplo, Julia, rápido. El agua que circula las células de la planta es como si fuese un globo. Cuando tú le das agua, se hincha. Si le quitamos el agua, se deshincha. ¿Qué pasa con una planta que le falta el agua? Al final se pone lacia y se nos cae. Cuando le ponemos agua, otra vez la planta se vuelve erguida. La planta es importante, lo que pasa es que en exceso nuestra planta puede morir por enfermedades fúngicas, por pudriciones de raíz, etcétera. O sea que seguramente hay que tener algún problema de exceso o defecto. Hay que controlar el riego, porque el riego es lo más importante, porque hay que recordar que en ese agua que circula en nuestra planta es por donde circulan los nutrientes. Entonces es importante, el agua es el que hace agua circular. que entra y sale. Ahí está. De Villaseca de la Sagra nos llega otra pregunta de Raquel. Ella tiene margaritas, pero las margaritas no le echan flor. Vale, margaritas. Dependiendo qué margarita, Julia, porque sí que es verdad que los algirantemum, por ejemplo, ahora cuando llega el verano se quedan más cortos. Si fuese dimorfoteca, que es como la que tienes en casa, sí que debería de florecer, dependiendo qué margarita. Pero si es una margarita que tenga que florecer ahora y no florece, lo que le vamos a aplicar es un abono rico en fósforo y potasa para plantas de flor. Foto de WhatsApp tenemos ahora y nos pregunta nuestro amigo Juan que a las uvas le salen manchas blancas. ¿Qué puede suceder? Pues ahí, Julia, tenemos que decirle a Juan que tenemos el temido oidio. El oidio. Esas manchitas mildiu. Blancas, oidio. El mildiu se refleja de otra forma. Que sí, pero que también es una, claro, es una enfermedad muy común de las parras. Es que yo lo recuerdo. Ahí está. El oidio es un hongo externo que es como una especie de polvillo, unos circulitos ahí blancos que hay que tratar inmediatamente al primer síntoma con azufre. Además, tratamientos de intervalo de unos 10 días, ya que es ecológico, para erradicar y atajar eso, y también nos viene muy bien para la araña roja, el azufre. Me encanta la clase magistral que nos has dado de riego hoy, ¿eh? Sobre todo, Julia, importante, esos mitos de cuando nos dicen que hay que regar la planta 2 veces, 1 vez o 3 veces. Nada. Cuidado siempre en Estando Contigo y en Flower Lover. Muchísimas gracias, Gerardo Medina. Nos vamos, que viene la música ahora.